Buenas tardes, Dios les bendiga a todos en esta tarde. El tema de hoy se titula Todo es plan de Dios. Apúntale por favor en tu cuaderno, todo es plan de Dios. ¿Cuántos pueden repetir conmigo? Todo es plan de Dios. Todo es plan de Dios. Repítanlo varias veces, todo es plan de Dios. Todo, tu nacimiento, tu familia, todo, tu país, todo es plan de Dios. Amén. El que estés aquí, todo es plan de Dios. Amén. Vamos a Génesis capítulo 1. Dios, hermano, siempre ha tenido un plan, ¿sí? Para Dios no hay plan B. Todo es plan de Dios, todo Dios ya lo de antemano, dice la palabra, que Él ya lo tenía visualizado, ya lo tenía contemplado. Desde tiempos que no hay un registro ni memoria de ellos en el cielo, Dios sabía, hermano, que Luzbel se iba a revelar, iba a tener que ser expulsado del cielo con la tercera parte de los ángeles. Y todo es plan de Dios, todo es plan de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no hizo robots, no hizo computadoras para que al apretarle una tecla la computadora reaccione a un comando y la computadora te responda. No, Él quiso dar libertad para decidir. Dios desde tiempos antiguos aún no existía ni el cielo ni la tierra, y los ángeles los creó con una particularidad: libertad de decisión. Libertad de decisión. Y Dios, que conoce todas las cosas, conocía lo que había dentro de cada ser, de cada criatura que Él mismo formó, y entonces Él trazó un plan completo, total. Y en la Biblia podemos ver el principio y podemos ver el final de este plan. En el principio, como ustedes saben, el plan de Dios, ¿cuál era? Al ver la tierra desordenada y vacía, ¿qué hizo? Empezó a poner orden. Y ustedes ya saben el relato. Lo primero que Dios hizo fue: hágase la luz, y la luz fue echada fuera las tinieblas. Y esto con el plan de que el hombre y la mujer pudieran tener un día y puedan tener noche y día. En el día trabajar, en la noche descansar. Todo es plan de Dios. Y entonces vemos en el relato de la Biblia, hermanos, cómo cuando Dios forma, pone orden en el cielo y la tierra, creó el cielo y la tierra, y en el sexto día Dios pone al hombre y a la mujer. Y Dios ya había contemplado el hecho de que les había dado libertad para tomar decisiones. Les puso un árbol, el árbol de la vida, del conocimiento del bien y del mal. Y Dios les dijo: miren, de este árbol ustedes no pueden comer, porque el día que coman morirán. Pero Dios, que es tan sabio, sabía que ellos pudieran tener una decisión, tomar una mala decisión al desobedecer a Dios. Y entonces Dios, hermanos, todo ya lo tenía contemplado. Yo sé que cuesta trabajo entenderlo, pero la misma palabra de Dios dice: ¿quién puede comprender, entender la mente del Señor? Nadie. Porque dice: así como son más altos los cielos de la tierra, así son más altos los pensamientos de Dios, más que los nuestros. Es decir, el pensamiento de Dios es infinito, completamente, y no podemos comprenderlo. Entonces, cuando no podemos comprender a Dios, lo único que necesitamos hacer es aceptar. Di conmigo: porque todo, fuerte, porque todo es plan de Dios. Todo es plan de Dios. Y vamos al capítulo 3, Génesis 3. Una vez que Adán y Eva toman la decisión de desobedecer a Dios, Dios les dijo: no
tomen, no coman de este fruto, porque el día que coman ustedes van a morir. Y entonces cuando ellos tomaron la decisión de una forma libre, porque Dios no quiere robots, Él quiere que amemos a Dios voluntariamente. Dios no nos quiere aquí a la fuerza. Dios no nos quiere aquí porque vengamos a pedirle un favor por conveniencia, tampoco. Dios quiere que vengamos aquí con el único deseo de alabar su nombre, de estar con Él y con nuestros hermanos, de aprender lo que Dios tiene que enseñarnos el día de hoy. Y entonces en el versículo 14, 3:14, entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente, fíjense, todo es plan de Dios, por lo que has hecho, eres maldita. O sea, ahí maldijo al enemigo, a Satanás. Más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes, andarás sobre tu vientre, arrastrándote. Ese fue el destino, el plan de Dios con Satanás, que siempre se iba a estar arrastrando por el polvo durante toda su vida. Y entonces en el 15 vemos el plan de Dios. Pondré enemistad, pondré hostilidad entre tú, Satanás, y la mujer. Entre tu descendencia, Satanás. ¿Cuál es la descendencia de Satanás? Todos aquellos que no creen, no confían y reniegan de Dios. Todos aquellos que dicen Dios no existe. Dice el necio en su corazón, Dios no existe. Todos aquellos que desobedecen a Dios todo el tiempo en una franca rebeldía y anarquía. Esos son la descendencia de la serpiente. Y la descendencia de la mujer son todos aquellos hombres y mujeres que existieron pero que conocieron a Dios y que rindieron su vida al Señor a pesar de que eran seres imperfectos, hasta que vino Jesucristo. Cuando dice entre la descendencia de Satanás y de la mujer, está diciendo serán enemigos Satanás y Jesús. Satanás y Jesús, dice, son enemigos. Pondré hostilidad entre Satanás y Jesucristo. Y abajito dice, subraya ahí donde dice, su descendencia de la mujer, o sea, Cristo, golpeará la cabeza de Satanás. Eso sucedió hace 2000 años, cuando Jesús muere, es clavado en una cruz, lo ponen en una tumba, pero al tercer día resucita. Jesús toma el control y toma la victoria sobre la muerte. Ese es un golpe en la cabeza hacia Satanás, porque ya Satanás no tiene el derecho de matar a nadie, porque Jesús tomó en sus manos la victoria sobre la muerte. Por eso, en este mes que pasó de octubre, nosotros pusimos aquí un letrero, ¿se acuerdan? ¿Qué decía? Jesucristo venció ¿a quién? A la muerte. Eso fue un golpe duro en la cabeza de Satanás. Sin embargo, dice, la descendencia de Satanás golpeará tu talón. ¿Se acuerdan los clavos? ¿En dónde fueron clavados? En los pies de Jesús. ¿En dónde fue enterrado la lanza? En su costado. ¿Dónde fue puesta la corona de espinas? ¿Con qué clavaron sus manos? Con clavos. ¿En dónde? En un madero. Eso significa golpear el talón. O sea, es como cuando tienes una piedrita en el zapato. ¿No sientes así a veces con tu pareja como que es una piedrita en el zapato? ¿Por qué se ríe? El que se ríe se identifica y se lleva. Mira, Nancy se está aguantando la risa. A veces, hermano, le dice a mi esposa, pero todo, diga conmigo, pero todo es plan de Dios. Todo es plan de Dios. Porque en ese momento, ya Dios desde Génesis capítulo 3, ya estaba planeado que Jesucristo viniera a este mundo. Ya estaba planeado que Satanás fuera derrotado.
¿Y qué crees? Ya estaba planeado que tú y yo hoy estemos aquí. ¿No le das un aplauso al Señor? Porque todo, di conmigo, porque todo es plan de Dios. Todo. Ahora, vamos a Efesios, capítulo 1. Efesios capítulo 1 y verso 7. Efesios 1, 7. Dios, ¿ya lo tiene? Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Esto es plan de Dios, el perdonarnos, el darnos de su gracia. Verso 8. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. La gracia, hermanos, es también el plan de Dios. El que Dios, la gracia es el favor voluntario y amoroso que Dios nos da todo el tiempo. Todo el tiempo estamos nosotros bajo la gracia. ¿Se imagina usted que no estuviéramos bajo la gracia? Muchos de nosotros ya no llegaríamos aquí. A muchos de nosotros ya nos hubiera pasado mil cosas. ¿Por qué muchas veces no nos enfermamos cuando todos alrededor están enfermos? Por la gracia de Dios. ¿Por qué muchas veces nosotros somos librados de accidentes y de la misma muerte cuando otros no tienen esa gracia? Y todo esto, hermanos, es plan de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que cumplir un destino. ¿Se acuerda que ya hablamos de eso? ¿Qué quiere decir predestinado? Que antes, ¿de qué? Está destinado para algo. Antes. Dice pre es antes. Ya Dios estableció un plan para ti. Y se va a cumplir. Y quiero hablarles de algo que es bien importante. Diga conmigo, la salvación no la podemos ganar. No la merecemos. Por mucho que nos esforcemos. Tú vas a hacer un esfuerzo increíble por portarte bien. Y es como las dietas. Cuando tú te quieres portar bien y haces un esfuerzo por portarte bien, ¿qué pasa con las dietas? Viene el rebote. Y cuando tú haces un esfuerzo por portarte bien, lo intentas una vez, 2 veces, lo logras, pero a la tercera, cuarta, das como 6 pasos hacia atrás y dices, o sea, ¿qué pasó? Porque no tenemos la capacidad de salvarnos a nosotros mismos. Necesitamos a alguien que nos ayude. Ese ser se llama Jesucristo. Diga conmigo, todo es plan de Dios. Entonces Jesucristo es el que nos ayuda con su misericordia, con su amor, para que nosotros vayamos avanzando poco a poco. Nadie nos podemos salvar. Entonces, ¿qué es lo que nos pide Dios? Que recibamos, que reconozcamos esta verdad, que solo Dios puede salvarnos a través de su amor y de su favor, a través de la fe. Lo que dijo mi esposa, ustedes pueden mirar un poco nuestra vida, la vida de nosotros como matrimonio. Tenemos muchos defectos, pero si algo ustedes pueden aprender de nosotros es la fe. Nosotros somos un matrimonio de fe, tenemos fe. En medio de cualquier circunstancia que hemos vivido y hemos pasado, la fe, hermano, ha trascendido en nuestras vidas. Por eso el día de hoy podemos decir, Dios nos ha bendecido por su gracia, pero por la fe. Jesús, cuando iba a sanar a alguien, ¿qué le dijo? ¿Crees que yo puedo sanarte? ¿Crees que yo puedo ayudarte? Sí, Señor, que se haga conforme has creído. Y yo te quiero hacer esta tarde una pregunta. ¿Tú en qué crees? ¿Y qué es lo que crees de Dios? Porque si no estás recibiendo bendiciones, algo te está fallando, no en Dios, sino en ti.
Tal vez te hace falta ejercitar más tu fe. ¿Y cómo la ejercito, pastor? Ponte en oración. Hace rato el Señor guió este canto: de mañana te buscaré. Es un salmo. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Eso es fe. Pero si tú te levantas y ya tienes una semana que te estás levantando con el pie izquierdo, como quien dice, como decimos, hoy te levantaste con el pie izquierdo, hermano. Desde la mañana empiezas a hacer corajes. Entonces, ¿qué bendición puedes esperar? Vamos al verso 9, Efesios 1:9. Ahora Dios ha dado a conocer su misterioso plan. ¿Cómo dice su Biblia? Verso 9. Dios nos mostró el plan que había mantenido ese plan. A ver, subrayen por favor esa frase. Dios mostró su plan. ¿Acerca de quién? Acerca de Cristo. Un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Vamos a entender bien qué significa esto, hermanos. ¿Qué significa esto? Dice en el verso 10, y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá ¿bajo qué? Bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo, ¿qué es lo que está en el cielo? Ángeles, criaturas. El diablo, Satanás y sus ángeles también caídos. Y también las que están en la tierra. ¿Quién está en la tierra? Los reyes, los ricos, los poderosos, las naciones. Dice, el plan de Dios es que todas esas cosas que estén bajo la autoridad de Cristo. ¿Me está comprendiendo, hermano, cuál es el plan de Dios? Que todo esté bajo la autoridad de Cristo. Imagínense nada más. Dios no escondía este plan. Lo podemos ver desde Génesis 1, 2, 3. Y nadie, hermano, podía entender el plan de Dios hasta que Jesucristo apareció. Ahora sí podemos comprender que el plan de Dios es que todo esté bajo la autoridad de Cristo, dice aquí. Todos ustedes han visto noticias de Israel, ¿cierto o no? Sí. ¿Sabes cuál es el plan de Dios? Que nosotros como mexicanos, lleguemos a formar parte de su pueblo. Ese es el plan de Dios. Que de los dos pueblos, o sea, de Israel y los que somos de acá, de este lado del mundo, seamos un solo pueblo. Ese es el plan de Dios. ¿El plan de Dios está hecho ya? No. Es un plan que se está cumpliendo y se está haciendo día con día. El día que venga Jesucristo, Él va a unir todos los que hemos creído en Dios, en Jesucristo, nos va a unir como un solo pueblo. Así que tú bendice al pueblo de Israel, porque gran parte de ellos ya conocen, ya creen en Jesucristo. Entonces, si creen en Jesucristo, ¿qué es de nosotros? ¿Qué son ellos de nosotros? Nuestros hermanos. Son nuestros hermanos. Cuidado, hermano, y salga una palabra mal de tu boca en contra de los israelitas, porque es el pueblo de Dios. Primero Dios escogió a ellos y después a nosotros. Cuidado. Tú sabes que mucha gente habla mal de Israel, porque a nadie le importa que un día estos de Hamás vinieron y masacraron a tantas personas, incluyendo niños, hicieron cosas atroces como animales. Ese fue el calificativo que se les dio. Como animales, no como seres humanos. Pero cuando se les da la oportunidad a los israelitas no de vengarse, sino de defenderse y tomar una represalia, porque ellos todavía creen en el ojo por ojo y diente por diente. Acuérdate que ellos no creen en Jesús todavía. Jesús dijo, han oído decir ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, si alguien te pega en la mejilla, ponle la otra. Ellos no creen en esto.
Ellos creen en lo que está escrito. Si alguien te agrede, tú agrédelo. Y entonces cuando la gente ve la forma en que ellos se defienden y la forma en que ellos atacan, empiezan a criticar a Israel, olvidando primero ahora sí, ¿quién pegó primero? ¿Me estoy explicando? Entonces, escuchen bien. Cristo como cabeza de todos. Y yo te quiero hacer una pregunta en esta tarde. ¿Cristo es tu cabeza? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cristo te dirige en todo? ¿O todavía tú eres el que haces tu voluntad? Entonces, el plan es que un día nosotros nos dirija en todo el Señor. Para todo. Para todo. Eso todavía en muchos todavía no sucede. Porque mucha gente aún no entiende, no comprende el plan de Dios. Pero un día todos lo vamos a entender. Ahorita, hermano, incluso nosotros no lo podemos entender. Por eso es que muchos de ustedes tienen en su cara el signo de interrogación. ¿Qué está hablando este? No le entiendo. Pues no, hermano, porque todavía nos hace falta que el plan avance para que nosotros lo comprendamos a cabalidad. En ese día, todos, fíjate bien, todos se van a inclinar. Hoy, no toda la gente se inclina. Si tú has visto aquí las danzarinas, nadie les dice que se arrodillen. Y ellas, de una forma voluntaria, porque algo están percibiendo, se arrodillan. Porque sienten la fuerza de Dios, sienten el poder de Dios y van para abajo. ¿Ante quién se están arrodillando? Ante Dios. Fíjate lo que dice Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, versículo 10. Dice, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Escúchame bien lo que te voy a decir. Muchos de ustedes no doblan su rodilla delante del Señor. ¿Saben por qué? Porque todavía hace falta que lo comprendas. No es doblar tu rodilla porque alguien te dice arrodíllate. No. Doblar tu rodilla es cuando realmente llega el peso de la gloria de Dios y tú no tienes otra opción, no tienes otra. Sientes tu cuerpo como tu mismo cuerpo va para abajo sin que nadie te diga nada. Es más, no, cuando alguien les diga arrodíllate, no le obedezcan, porque no es así. Aquí dice, para que ante el nombre de Jesús, cuando tú conozcas el nombre de Jesús, vas para abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que muchos de nosotros todavía no nos llega la revelación. Tenemos todavía una venda. ¿Y qué hago, pastor? Pídele al Señor que te la quite, para que puedas comprender lo que estoy hablando. Y entonces cuando tú estás ante el nombre de Jesús, porque lo buscas en el día, en la noche, a todas horas, en el momento, de repente viene una manifestación y tú no tienes otra más que decir, me arrodillo delante de ti, forzado por lo que la manifestación de Dios en ese momento está produciendo dentro de ti. Eso sucede ahorita en algunos, pero más adelante va a suceder en todo el mundo. Todo el mundo, cuando vean a Jesucristo venir del cielo, va a ser tanta su presencia, su gloria, cual nadie ha conocido, que los ricos, los poderosos van a terminar arrodillados ante alguien en el cual cuando tenían la vida nunca lo honraron. Se burlaban de los cristianos, perseguían a los cristianos, hablaban, incluso hacían chistes de Jesús, lo disfrazaban de gay. ¿Te acuerdas?
¿Has visto videos? En el pasado, cómo aparecía alguien con la apariencia de Jesús, actuando como gay. De esa forma ofenden a Jesús el día de hoy. Pero dice, el plan de Dios es que un día, ante el nombre de Jesús, toda rodilla se doble. De los que están en el cielo. ¿Quién está en el cielo? Ángeles, criaturas. Satanás dice que anda en las regiones celestes, sus ángeles caídos. De los que están en la tierra, los reyes, los poderosos, los ricos, los gobiernos. Y aún debajo de la tierra, ¿quién está debajo de la tierra? Los muertos. Todos, arriba, abajo y más abajo, todos confiesen que Jesucristo es el Señor. Su lengua se va a mover, aunque no quieran. Ahí sí va a ser a la fuerza, porque ya todo habrá terminado. El plan de Dios se cumplirá. En ese momento, esto se va a cumplir. Versículo 11. Estamos en Efesios capítulo 1. Regresemos, por favor. Efesios 1, ahora el verso 11. Dice el apóstol Pablo, es más. Fíjate, cuando dice, es más, me sorprende porque después de este conocimiento tan tremendo que Dios le está dando, de esta revelación que él está recibiendo, acuérdense que Pablo era un perseguidor, hermano, de los cristianos. Acuérdense que Pablo no conocía a Jesús hasta que Jesús se le aparece. Entonces vino un conocimiento a Pablo que también él dijo, por eso doblo mis rodillas delante del Señor. Dice aquí, es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios. ¿Cuál es esa herencia? Ya se los dije en días pasados, en prédicas pasadas. ¿Cuál es la herencia de Dios, hermano? ¿Alguien se acuerda? La herencia de Dios, si no se acuerdan, se los voy a decir, es la gloria, es el cielo. Es la gloria que ahorita tiene Jesucristo. Porque dice la palabra, porque Él se humilló, Dios le dio un lugar, sobre todo lugar, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Entonces, la herencia es compartir con Dios, con Jesucristo, su gloria. Esa es la herencia. Y si ya se te olvidó, vuélvelo a apuntar. La herencia es compartir con Jesucristo su gloria. Y dice aquí, porque Él nos escogió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Diga conmigo, todo es plan de Dios. Otra vez, todo es plan de Dios. Ahora, vamos a mirar nuestra vida. Vamos a ver cómo naciste, en qué condiciones, quiénes eran tus padres en ese momento, quiénes eran tus abuelos, en dónde naciste, en qué colonia, cómo era tu casa. Todo es plan de Dios. ¿Cómo fuiste creciendo cuando eras niño, niña? ¿Qué cosas empezaste a conocer? ¿Cuál fue tu primer trauma en la vida? ¿Con una araña, con una rata, con un perro? ¿Cuál fue tu primer amor? ¿Cuál fue tu primera experiencia sexual, material, emocional? Y así, todo dentro del plan de Dios. Empezaste a tomar decisiones. Y Dios ya sabía las decisiones que ibas a tomar, porque delante de nosotros siempre está el camino del bien y del mal. Y Dios ya sabe que, conforme a lo que está en nuestro corazón, qué decisión vamos a tomar. Todo eso pasó. ¿En qué adicciones caíste? ¿Qué experiencias tuviste? ¿Con qué personas? Etcétera. Tu primer trabajo, tu escuela. A ver, ¿cómo se llamaba tu primaria? ¿Cómo se llamaba tu primaria? El plan de Dios es que tú fueras a esa primaria, que tú fueras a esa secundaria, a esa prepa, a esa facultad. Todo es plan de Dios. Después, ¿cómo te desviaste tanto del Señor? ¿Cómo vivías alejado? Y cuando alguien te quería compartir del Señor, cuidado, y alguien te dijera algo de la palabra, porque empezabas a atacar. A mí
mí no me vengas con esas quién sabe qué. ¿Y cómo fue que el Señor tuvo que humillarte a tal grado que cuando alguien te dijo, sabes que hay una solución para ti, tú pudiste decir, quiero, háblame, quiero saber cómo salir de esto? Todo es plan de Dios, todo. Y pasó el tiempo y has empezado a conocer de Dios y de su palabra hasta el día de hoy. Podemos decir, todo ha sido plan de Dios. ¿Repites conmigo? Todo ha sido un plan de Dios. ¿Puedes comprender eso? Todo ha sido plan de Dios. Pero todavía no termina. Ten cuidado de las decisiones que vas a tomar. Ten cuidado. Porque puedes hacer el plan más fácil o lo puedes hacer más difícil. De todas maneras, aunque tú decidas el camino más difícil tomando malas decisiones, Dios va a enderezar el barco. Pero es mejor tomar buenas decisiones para evitarte ¿qué? El sufrimiento. De todas maneras, tu destino ya está hecho por Dios. Pastor, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Flojito y cooperando. Ponte en manos de Dios todos los días. Señor, ¿cuál es tu voluntad para hoy? Ayúdame a hacerlo. Evítame los atajos que me van a dar más vueltas. A veces yo estoy con el Waze, ¿verdad? Que a veces está bien Waze, porque no me guía bien. Y a veces me hace dar unas vueltas. Y yo digo, así es mi vida. Yo he tomado, en vez de irme derecho, yo he tomado así, cuadra tras cuadra por allá. De todas maneras, tengo que ir al mismo destino. Esa cosa no se va a pagar hasta que diga, ya llegaste. O sea, tomaste y a veces dices, oye, ¿no hubiera sido mejor aquí derechito, nada más le hago así? No, pues me guía por allá y me hace dar una vuelta. De todas maneras tengo que llegar al mismo punto. Y a veces así pasa nuestra vida. Por no detenernos un poco, decir, ¿cómo le puedo hacer para llegar sin dar tanta vuelta? Ten cuidado a tus decisiones. Porque a veces nuestras decisiones nos han hecho dar muchas vueltas. De todas maneras, todo es plan de Dios y Él va a hacer que llegues al final, a la meta. Pero puedes evitarte muchos sufrimientos. ¿Y cómo le hago, pastor? El Espíritu Santo es el que nos guía todos los días. Y si tú quieres ser certera en tus decisiones y no equivocarte, o lo menos que se pueda, todos los días pregúntale al Señor, Señor, mira esta decisión, dime, dame una señal. ¿Qué tengo que decidir para evitarme este sufrimiento? De joven, yo conocí la palabra de Dios y nos predicaban mucho acerca de esto. Joven, nos decían, ten cuidado con las decisiones, cuidado con quién te vas a casar. Ese era el tema en la juventud, cuando no teníamos aún pareja. Y la palabra de Dios dice, no te unas en yugo desigual. Y nosotros como jóvenes decíamos, ¿qué significa esto? Y nos explicaron, un yugo desigual es que tú te juntes o tengas una novia, una pareja que no sea cristiano, que no sea cristiana, que no busque al Señor como tú lo estás buscando. No lo hagas. Por muy guapo que esté, por muy guapa que esté. Porque si no es creyente, si no cree en el Señor, te va a hacer sufrir. Y Dios te quiere evitar el sufrimiento. Pues los jóvenes. Exactamente lo que nos dijeron, eso es lo que no hacemos. Ahí vamos con la cuchunga o con el cuchungo menos indicado. Porque ahora yo le decía a una señorita, es que a ti te gustan los muchachos malos, como que los buenos no te llaman mucho la atención, como que los malos son con los que te apasionas. Hay un chico, pues, bien, de familia bien, deportista, estudioso, etcétera, y está el otro marihuano, todo tatuado, y tú le preguntas, dices, ¿quién escoges? Al tatuado.
Se me hace más interesante. No te unas en yugo desigual. Si te vas a juntar con alguien, tiene que ser alguien que sea cristiano como tú, que esté buscando a Dios como tú, porque si no, vas a sufrir y Dios te quiere evitar ¿qué? El sufrimiento. Pasó el tiempo, vivimos nuestras experiencias y de todas maneras Dios en su plan nos hace llegar al mismo punto. Y le preguntamos, ¿por qué, Señor? Dijo, ¿por qué no me hiciste caso? Yo te dije, pero yo te he dado la libertad para que tú decidas. Y sin embargo tuve misericordia de ti y enderecé tu decisión, enderecé el barco. Y finalmente llegaste al punto, pero yo te hubiera querido evitar ese sufrimiento. ¿Sabes por qué? Porque ahora las marcas que tienes son producto de tus malas decisiones. Esas marcas, tú no las hubieras padecido. Esas fracturas, tú no las hubieras vivido si me hubieras hecho caso. ¿Y qué crees, hermano? Hoy el Señor nos vuelve a decir lo mismo. Ya eres un hombre, una mujer de 30, 40 años, 50 años, de todas maneras. ¿No quieres sufrir? Si quieres el plan de Dios, busca al Señor y dile al Señor, Señor, ¿cuál es tu plan? ¿Por dónde voy? ¿Qué decisiones tomo hoy? ¿Quieres evitarte sufrimiento? Busca al Señor, ora al Señor, pídele a Dios respuestas a tus preguntas y el Señor te va a contestar y te va a decir, no hijo, no hija, no es por aquí, es por acá, es por allá. Y si tú le haces caso, te vas a evitar otras fracturas. De todas maneras vas a llegar al mismo punto. ¿Me estás comprendiendo, hermano? ¿Me estás comprendiendo? Sí, amén. Me estoy dando a explicar, Eso espero. Versículo 12. El propósito de Dios fue que nosotros los judíos, porque acuérdate que está hablando Pablo era judío hace 2000 años, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, y es cierto, diéramos gloria y alabanza a Dios. Ahora ustedes los gentiles, ¿quiénes son los gentiles ahora? Nosotros, los que vivimos de este lado del mundo, los que no éramos pueblo, los que Dios no nos escogió, nosotros no somos judíos. También han oído la verdad, es cierto, hemos oído del Evangelio, hemos creído en Jesús. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó. ¿Cómo? Fíjate, Dios puso un sello. A ver, póngame mucha atención y recibe en el nombre de Jesús. Tu hermano, tu hermana, tienes el sello del Espíritu. Está sellado. Ay, pastor, pues dígame, porque yo nunca sentí ese sello. Porque sellan a los animalitos, agarran unos fierros así, los calientan con la figura del rancho y sobre alguna parte de su cuerpo. No, el sello del Espíritu, hermanos, es invisible. ¿Dónde puso el Señor ese sello? Dentro de ti, en tu espíritu. ¿Cómo se llama el sello? Este es hijo de Dios. Esta es hija de Dios. ¿Eh? Y póngase a pensar algo. ¿Se da cuenta que bien pudimos ser hijos del diablo y ahorita no estar aquí, sino en una iglesia satánica, adorando a Satanás y haciendo sacrificios de animales y de seres humanos y de bebés? E irnos al infierno, dándole vuelta a la hilacha. ¿Cómo? Vuelve a la hilacha todos los días. ¿Por qué? ¿Por qué estamos aquí y no estamos allá? Repita conmigo, porque todo. Y sabes, hermano, yo no sé tú, pero yo le doy gracias a Dios, de verdad. Le doy gracias a Dios que haya puesto su sello en mí. Y que en vez de estar allá, estoy aquí. Amén. 1000 veces mejor. Amén. Hemos cantado. Dale un aplauso al Señor. Hemos cantado. Mejor es un día estar en la casa de Dios que 1000
Porque nosotros ya vivimos, nosotros ya experimentamos qué es estar fuera de Dios. ¿Cómo andabas antes de conocer a Dios? Enojada, deprimido, con enfermedades. ¿Cómo era tu vida? Con adicciones. Hoy, muchas de esas cosas desaparecieron. ¿O no? Mira, ¿te acuerdas del día en que alguien te empezó a hablar de Cristo? De ese día hacia acá, ¿eres el mismo? ¿Eres la misma? No. Ahí tú puedes ver el plan de Dios, a pesar de ti mismo, a pesar de tu carne, porque tu carne todavía le gusta el yuhu, en toda su expresión. ¿Sí o no? A todos nos encanta el pecado, pero el plan de Dios, dentro del plan de Dios, nos quitó también el deseo, nos quitó también muchas cosas que ya no nos arrastran hacia allá. Bueno, algunos de ustedes todavía a lo mejor se dan sus escapadas, Un rato, pastor. pero dentro del plan de Dios, dentro del plan de Dios está que un día ya no. Ese día, hermano, le va a llegar. Ese día le va a llegar. Porque a todos nos llega. Donde decimos, ya no más. Aquí se acabó el hombre perverso, el hombre esto, el hombre el otro. Aquí se acaba. Hoy soy nueva criatura. Lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. ¿Verdad? Todos mis pecados, libre soy. Libre soy. Versículo 14, 1:14. Hermano, póngame mucha atención porque cada vez se está poniendo más bueno para mí esto. Verso 14, el Espíritu de Dios. Acuérdese que en la Biblia, cuando tiene el Espíritu con E mayúscula, está hablando del Espíritu de Dios, o sea, está hablando de Dios. El Espíritu es la garantía. En sus Biblias dice las arras. Hablando de arras. ¿Se acuerda cuando se casó? Había unas moneditas ahí, disque de oro, pero no eran de oro, eran de fantasía. Pero solamente era el símbolo. Y se llaman arras. ¿Qué significa arras, hermanos? Significa una promesa de que tú, varón, le entregas a la mujer ese cobrecito de disquemonedas porque tú te comprometes. Es una promesa de que nunca le va a hacer falta nada a tu esposa. Y aquí yo les tengo que preguntar a las esposas, ¿les hace falta algo? Porque si les hace falta algo, el varón no está cumpliendo con esa promesa. Bueno, un día tienes que comprometerte, varón. Un día lo tienes que hacer. Yo sí he estado cumpliendo, ¿verdad, amor? No lo digas por compromiso. Dilo la neta. Va a decir mi esposa, bueno, ahí les voy. No, amor. Sé prudente, acuérdate. No. Pero las necesidades básicas. Entonces, yo estoy cumpliendo. Pero no estamos hablando de mí. Fíjate lo que dice aquí. El Espíritu Santo son las arras que tenemos de parte de Dios. Fíjate, el Espíritu Santo son las arras de que nos dará la herencia otra vez, que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza, hermano. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu Santo, hermano, es la evidencia, es la promesa de que Dios nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar. Si yo te pregunto, ¿Dios te ha dejado algún día? Y tú me dices que sí, eres un mentiroso, mentirosa.
Nunca Dios te ha dejado. Lo que pasa es que nuestra mente cortita, nuestra mente que todavía tiene muchas telarañas, no puede alcanzar a ver el plan de Dios. Repita conmigo otra vez: todo es plan de Dios. Todo es plan de Dios. Todo. Acuérdate bien de una cosa: Dios va a hacer que llegues a la meta. A como sea, empujones, a jalones, arrastrados, como sea, pero de que llegas. Aunque hayas dado, como el pueblo de Israel, 40 años dando vueltas en el desierto, de todas maneras se cumplió. Hoy Israel tiene un territorio. Porque todo es plan de Dios, y el plan de Dios se cumple, a pesar de nosotros. Amén. El Espíritu Santo entonces es el sello de Dios. Fíjese qué hermoso, hermanos. Somos sellados, estamos sellados. Tú tienes un sello. ¿Y sabes cuál es lo más extraordinario? Que la gente puede mirar, puede ver ese sello en ti. No te han dicho: oye, ¿tú qué onda? ¿Por qué? Vemos que eres diferente. Eres diferente. Así te dicen. ¿No te han dicho que tienes cara de bicho? ¿No te han dicho que eres diferente? ¿Que te ven diferente? ¿Sí te lo han dicho o no? A ver, levanta la mano. ¿Quién les ha dicho? ¿Algún? ¿Sí? Oye, tú eres diferente porque vemos que no dices groserías, vemos que no le entras al relajo, o sea, vemos que oras. ¿De qué religión eres? ¿Eres cristiano? Y la respuesta es: ¿en qué lo notas? ¿En qué me lo notas? Hermano, la gente puede mirar el sello de Dios en ti. Y si todavía, hermano, no te preocupes. Si todavía la gente no lo mira, lo va a mirar. Porque todo, ¿qué? Todo es plan de Dios. Y dentro del plan de Dios es que la gente te reconozca como un cristiano, como una cristiana. Tranquilo, tranquila, Dios está trabajando. ¿Qué dice el canto hace rato? Si Dios guarda silencio, es porque Él está trabajando. Solamente tú alábale, adórale, confía en Él, ponte en sus manos todos los días, y el Señor continuará con su hermoso plan. Así que está seguro en Él. El Espíritu Santo es el anticipo, un depósito, una firma válida en un contrato. Su presencia en nuestras vidas ratifica que tenemos una fe genuina, prueba de que somos hijos de Dios. Ahora su poder está fluyendo en nosotros. Su poder nos está transformando poco a poquito, un poquito allá, otro poquito por acá. Es poco a poco. El Señor no tiene prisa, hermano. El Señor no tiene prisa. Si hay alguien paciente en este mundo, es el Señor. Él está transformando tu vida. Él está adelantando tu vida, está cambiando tu vida hasta que experimentes la plenitud. Y para eso hace falta un rato. Así que tranquilo, porque todo es plan de Dios. Ten cuidado de tus decisiones. Ten cuidado. Si no estás seguro al decidir, mejor no decidas nada. Pídele a Dios que te muestre a través de un sueño, de una palabra, de una manifestación, como lo hizo hoy en la mañana conmigo. Hijo, pídele a mí. Fíjate, bollito, lo que me dijo el Señor. Pídeme a mí. ¿Estás de acuerdo? Vamos a pedirle al Señor. Yo sueño con ese lugar. ¿Por qué? Porque es una promesa de Dios. Es una promesa para que mucha más gente se salve. ¿Se acuerda el arca de Noé? ¿Por qué Dios, en el plan de Dios, por qué le dijo a Noé que la hiciera? Porque en el plan de Dios era salvar a una familia donde otra vez iban a
llenar la tierra con seres humanos. Ahí estamos tú y yo. ¿Sabes de quién venimos? De Jafet, de uno de los hijos de Noé, porque él se encargó de poblar todo lo que es Europa, y de ahí venimos. ¿Cómo ves? Porque todo es plan de Dios. Y de ahí, imagínate, el Señor ya te tenía contemplado, ya estaba pensando en ti. Así que nunca te va a dejar. Él va a hacer que llegues a buen puerto y Dios termine con su plan en nosotros. El Espíritu es la garantía de que tenemos parte de Dios, de que nos va a dar la herencia que es en la gloria de Dios que nos prometió. Y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Por eso, hermano, dale la gloria de Dios siempre. ¿Qué es darle la gloria a Dios? Darle gracias, estar agradecido, agradecida por lo que tienes, por lo que eres el día de hoy. Porque no se detiene ahí, va avanzando, aunque tú no lo veas. Y muchas veces tú has pensado, ya para qué voy, ni cambio, soy el mismo, soy la misma. No, hermano, discúlpame, pero la palabra de Dios dice que el plan de Dios lo va Dios a terminar en ti. Así que cada día Dios va avanzando. Tal vez se te hace a ti lento porque tú quieres ya los resultados, ya. Hoy, ya, ser un ángel el día de hoy, no. Muchos de nosotros todavía somos ángeles caídos. Necesitamos levantarnos. Que el Señor nos ayude y nos siga ayudando. Así que, entrégate al Señor. Ponte en sus manos. Pon en las manos de Dios cualquier situación que tú tengas. Cualquiera, no importa. Para Dios no hay nada imposible, si tú lo crees. Si su fe fuera tan pequeña como un grano de mostaza, dijo Jesús, ustedes le podrían decir a cualquier monte, como quiera que se llame, muévete y échate para acá, para allá, y la fe de ustedes, ¿qué? Lo lograría. Pero ¿por qué muchas veces en nuestra vida no suceden cosas? Porque nos hace falta ¿qué? Ponte de pie. Cierra un momento tus ojos, haz una oración a Dios. Lo que hayas entendido de la palabra, ¿qué es lo que Dios sembró en tu corazón en esta tarde? ¿Qué es lo que Dios te habló hoy? Habla con Dios, hermano. Habla con el Señor. Ayúdame, Señor, en la toma de decisiones que está por delante de mi vida.
quiero evitar lo más posible sufrimiento por tomar una mala decisión. Ayúdame, Señor. He tomado muchas malas decisiones en el pasado y he sufrido mucho. Ayúdame a tomar buenas decisiones, decisiones sabias. Ten misericordia de mí, Señor. No quiero ser como el pueblo de Israel, que por causa de su necedad vivieron su vida dando vueltas en el desierto. Queremos darte la gloria y la alabanza todos los días, Señor, todos los días, porque todo es plan tuyo, todo. Lo que pasó en Acapulco, lo que pasa en Israel, lo que pasa con los gobernantes, con Rusia, con China, con Europa, lo que pasa con nuestro presidente y su gobierno, todo es plan de Dios, todo es plan de Dios. Yo quiero confiar en eso, que todo es plan tuyo, Señor. Que pase lo que pase, yo estoy seguro, estamos seguros en ti, porque estamos sellados. Ese sello ya no se quita. Ese sello ha sido puesto en el día. Y dice tu palabra, desde antes de la fundación del mundo tú ya habías pensado en nosotros. Pero ese sello lo pusiste cuando nosotros abrimos nuestra boca y confesamos que Jesucristo es el Señor. El sello de tu Espíritu. Qué bendición tenerlo. Que todo esto, Señor, nos haga vivir en comunión contigo, nos haga vivir apartados de lo malo. Que este conocimiento, Señor, nos haga ser felices. Reflexionemos, hermanos, que hoy ya no estamos en la miseria espiritual, que el día de hoy ya no estamos en la incertidumbre, en la depresión, en las adicciones. Dios nos ha sacado y nos está llevando al cumplimiento de su plan. No quiero dejar este micrófono sin antes leerte algunos versículos. Dice la palabra de Dios en Jeremías 29:11: porque yo sé, dice el Señor, los planes que tengo para ustedes, planes de bien, de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro bueno y una esperanza buena. Dios, dice 1 Corintios 2:10, Dios revela por medio del Espíritu su plan, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Dice la palabra en Job 42:2: yo sé que tú, Señor, puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Fíjense qué hermoso versículo, hermanos. Nada puede estorbar el plan de Dios en tu vida, nada, ni tú mismo. Nosotros no representamos un estorbo al Señor, no. Por encima de nosotros Dios va a cumplir su plan. Qué tremendo. Dice Isaías 55:8: porque mis pensamientos no son sus pensamientos,
ni mis caminos, declara el Señor. Así como son más altos los cielos de la tierra, así son diferentes sus caminos de mis caminos. Dice 1 Corintios 2:7, Dios en misterio oculta que desde antes de los siglos, Dios predestinó para nuestra gloria. Toda la Biblia, hermano, está llena de versículos que hablan acerca del plan de Dios. Así que, ¿cuántos le dan gracias a Dios? Señor, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque hoy nos vamos con este conocimiento de que todo es plan tuyo, Señor, y de que estamos en lo correcto, estamos bien. Estamos, Señor, del lado del bien, estamos ubicados en un buen camino. Y que tú vas a llevarnos al cumplimiento de tu propósito, de tu plan maravilloso. Y aunque muchas veces estamos sufriendo, Señor, tenemos que recordar que todo es plan de Dios. Todo es plan de Dios. Gracias te damos por esta palabra. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos que hoy han cumplido, Señor, porque dentro de tu plan han cumplido el mandamiento que dice: congréguense y no dejen de hacerlo. Señor, gracias por sus vidas. Nosotros como pastores los bendecimos y queremos leerle, Señor, tu bendición, porque ahora entendemos que somos parte también del pueblo de Israel, y la bendición que es para el pueblo de Israel también es para nosotros, en el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga, hermano, hermana, y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Que Dios te bendiga, en el nombre de Jesús. Amén. Niños,